Muy buenos días. Hoy les voy a explicar lo que ocurre en el proceso de ebullición en estanque o en piscina del agua. ¿Por qué en estanque o en piscina? Porque así se le denomina cuando el líquido está en estado estático, o sea, nada lo está moviendo. Para esto es necesario tener dos definiciones muy claras. La primera es la de evaporación. La evaporación hace referencia netamente a la propia sustancia, en este caso el agua, en su cambio de fase, o sea, cuando pasa de líquido a gas. Mientras que la ebullición hace referencia a la interacción o al proceso de interacción entre el sólido caliente, en este caso la olla, y el líquido en su interior. La ebullición cuenta con 4 fases. La primera es la ebullición por convección natural. La segunda es la ebullición nucleada. La tercera es la ebullición en transición y la última es la ebullición en película. Aquí podemos observar que se encuentra en la primera fase, la ebullición por convección natural, que es cuando antes de empezarse a formar las primeras burbujas, el líquido se encuentra ligeramente sobrecalentado, por lo cual el vapor se empieza a salir debido a que el líquido en contacto con la superficie libre, en este caso el aire, pues empieza a evaporarse. Esto ocurre cuando la temperatura del agua se encuentra a máximo 5 grados por encima de su temperatura de saturación, sabiendo que el estado de saturación es cuando añadiéndole una pequeña cantidad de calor, ya empieza la evaporación. Ahora, otro término que se usa es la temperatura en exceso, la cual es la diferencia o resta entre la temperatura de la superficie del sólido y la temperatura de saturación del agua. Por lo tanto, esta primera fase ocurre cuando la temperatura en exceso se encuentra a máximo 5 grados centígrados. La segunda fase de la ebullición se denomina ebullición nucleada, la cual a su vez se divide en 2 etapas. La primera es cuando la temperatura en exceso se encuentra entre los 5 y los 10 grados centígrados, o mejor dicho, cuando la temperatura superficial del agua, más bien la propia temperatura del agua, se encuentra de 5 a 10 grados centígrados por encima de su temperatura de saturación. Ahora, como podemos apreciar en esta etapa, ya se empiezan a formar las primeras burbujas aisladas debido a la tensión superficial del agua, las cuales obviamente contienen vapor en su interior y al subir por la flotación liberan su vapor a la superficie libre. Ahora, todo este movimiento de las burbujas genera que obviamente el líquido a sus alrededores, cuando la burbuja o se estalle o flote, intenten llenar ese espacio que ocupaba principalmente la burbuja, lo cual afecta directamente al coeficiente de transferencia de calor por convección, el cual nos relaciona las propiedades del fluido con la propia transferencia de calor. Continuando, la segunda fase de la ebullición nucleada es cuando la temperatura en exceso se encuentra entre los 10 y los 30 grados centígrados, o sea, la temperatura del agua se encuentra de 10 a 30 grados centígrados por encima de su temperatura de saturación. Como podemos observar, ya básicamente las burbujas se generan de una forma mucho más acelerada, lo cual ocasiona que se generen columnas de vapor ininterrumpidas. O sea, obviamente las burbujas flotan rápidamente y el líquido intenta llenar esos espacios, pero las burbujas se generan de forma tan rápida que vuelven a ocupar el espacio que tenían sus anteriores, por lo cual se generan dichas columnas. En esta etapa es cuando más se ve afectado el coeficiente de transferencia de calor debido a toda esta agitación y todo este movimiento entre las burbujas y el líquido, por lo cual es la etapa deseada por los ingenieros cuando se quiere una mayor transferencia de calor, porque es donde se presentan las mayores razones de transferencia de calor, como expliqué anteriormente, debido a todo este movimiento. A continuación se puede apreciar en una gráfica en donde se explican mejor las 4 fases, siendo la primera del inicio al punto A, la segunda en su primera etapa del punto A al B y en su segunda etapa del B al C. Por otro lado, cabe resaltar que a valores grandes de T en exceso, la rapidez de la evaporación de la superficie alcanza valores tan altos que la superficie termina casi cubierta por burbujas, lo cual dificulta que el líquido llegue a esta. Como consecuencia, el flujo de calor se incrementa con menor rapidez al aumentar T en exceso, llegando a un punto en donde ocurre el flujo crítico o máximo de calor, el punto C. Sin embargo, al seguir aumentando la temperatura, se llega a la tercera fase, la cual es la ebullición de transición, en donde T en exceso se encuentra entre los 30 y los 120 grados centígrados, además de estar entre el punto C y el D de la gráfica. Acá, el flujo de calor disminuye gracias a que una película de vapor cubre gran parte de la superficie, ya que el agua se evapora tan rápido que el vapor queda en esta zona. Aparte, se podría decir que además de esta fase se encuentra en una zona intermedia entre la segunda y la cuarta fase, siendo finalmente la cuarta fase la de ebullición en película, la cual se puede apreciar más allá del punto D. En esta fase, la superficie está completamente cubierta por una capa de vapor. T en exceso tiene un valor de 120 grados en adelante. En adición, el punto D es donde el flujo de calor alcanza un mínimo, por lo cual se le llamó punto de Leidenfrost. De acá en adelante se llega a un punto E,
en donde hay una temperatura superficial muy elevada, llegando a ser un flujo de calor de fusión, el cual ya prácticamente no entra dentro del análisis de la ebullición por ser de temperaturas muy elevadas.